yo soy Ana Pico, soy directora de ACDE, acompaño a todos nuestros socios con estas iniciativas que tienen. En esta oportunidad nos acompaña la Fundación Konrad Adenauer, que junto a nosotros piensa en temas de sustentabilidad para ofrecer no solamente a los socios, porque bueno, los que veo que hay muchas personas que no son socios de ACDE, si no conocen de qué se trata nuestra institución, los invito a que vean nuestra página web, que nos conozcan. ACDE es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, y lo que hacemos es inspirar los valores cristianos en el mundo de la empresa, ampliamente. Así que bueno, los que quieran saber más, estamos para contarles. Aquí me acompaña Nadia. Nadia es parte de la Fundación Konrad Adenauer. Nadia, ¿vos querés saludar también a quienes están aquí presentes? Sí, claro, gracias, Ana. Bueno, es un gusto poder avanzar en este primer encuentro que vamos a tener de dos con el grupo con ACDE en primer lugar, y de la mano de los jóvenes que nos acompañan también en este interés que nosotros tenemos de poder poner de nuevo en la mesa temas de sustentabilidad y sostenibilidad. Nuestro trabajo, si bien es más político, nos interesa especialmente buscar, y es lo que podemos hacer gracias a ACDE, esta articulación entre los sectores. Entonces, es realmente un gusto poder seguir acompañando estas actividades. Esperemos que todos los disfruten igual que yo. Agradecer a los expositores y a nuestra moderadora del día de hoy. Bueno, esperamos volver a encontrarlos en nuevos encuentros. Gracias. Muy bien, muy bien. Ahora solo me resta presentar a quien va a guiar esta charla, este encuentro. Es María Carolina Ulla. Puedo contar, Carolina, que llegamos a vos. Luis Ulla, el papá de Carolina, es un gran referente en el mundo de la responsabilidad social, la sustentabilidad. Cordobeses ellos, y cuando la propusieron a Carolina para estar aquí con nosotras, le pregunté a Luis, ¿tenés algo que ver? Y sí, dice, es mi hija, voy a ver onda, de su hija María Carolina. Así que gracias por estar aquí. Les voy a contar un poco. Ella es directora de la licenciatura de Gestión Ambiental y Ambiente y Energías Renovables en la Universidad Siglo XXI, ya hace 3 años. También es titular en la cátedra, titular de cátedra en la materia Derecho Ambiental y Recursos Naturales en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba desde julio de 2016. Y finalmente es directora creativa en sustentabilidad y circularidad de Aerosustentable, que es una empresa B a la que Carolina se unió en octubre de 2020. Así que bueno, gracias Carolina, gracias también a cada uno de los disertantes, ya los dejo con ellos. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Primero agradecer a Nadia, a Cata, a Ana, a Manuela por este gran espacio. Creo que el tema nos invita a reflexionar sobre el camino hacia la transición de la energía renovable en Argentina, como siempre decimos, la transición justa, que no es de 0 a 100, empezar a trazar un objetivo hacia donde queremos empezar a caminar, y la idea es que puedan ser parte en ese encuentro. Por eso nos van a acompañar 3 expositores que nos van a ir marcando esos pequeños fragmentos de este camino hacia la transición de la energía renovable, con lo cual le vamos a ir dando la bienvenida a cada uno de ellos, y cada uno de ellos nos va a ir marcando esos puntos importantes hacia ese camino, para que después luego hagamos un ejercicio más que todo grupal, para trabajar sobre la opinión y la percepción de ustedes sobre cuáles son esos desafíos hacia la transición de la eficiencia y la energía renovable en Argentina. Así que en ese sentido les cuento más o menos esa dinámica, y vamos a ir directamente a la presentación de nuestros expositores en ese orden, ¿sí? Bueno, vamos a presentar, ¿sí?, a Gabriel Orue. Él es director de Building Energy Service de Veolia, LAM y Iberia. Posee más de 23 años de experiencia en la industria de servicios ambientales y energéticos de Europa y LAM. Es experto en desarrollo de negocios y gestión de servicios energéticos en entornos cambiantes. Es ingeniero de información, de formación,
tiene varios MBA y máster en finanzas. Así que lo vamos a dejar a Gabriel para que empiece a hacernos este primer camino en este eje que vamos a estar trabajando. Gabriel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos por estar hoy acompañándonos hoy en la noche. La idea es, como les comentamos, vamos a hacer una introducción de cómo es este camino de transición energética y hacia dónde vamos, esta famosa neutralidad de carbono que se llama, ¿no? Antes, vamos a hacer, como para tener un contexto, lo que estamos viendo acá en la pantalla. Nosotros, en 1970 aproximadamente, no estábamos consumiendo muy bien los recursos que teníamos en el planeta. Sin embargo, a medida que fuimos avanzando, en el día de hoy ya estamos necesitando 1,5 planetas de recursos para poder satisfacer todas estas demandas de crecimiento económico, y si seguimos a este ritmo para el 2050, las proyecciones son muy malas, ¿no? Porque estamos diciendo que vamos a necesitar casi 3 planetas para poder satisfacer toda esta demanda que estamos nosotros teniendo con esta actividad económica, si seguimos como hoy seguimos. ¿Qué es lo que se está buscando? Lo que se está buscando es poder tomar acciones hoy para poder aplanar esta curva y volver nuevamente a los niveles que teníamos. Entonces, uno de estos grandes enfoques es cómo usamos la economía circular para poder ayudar a esto, ¿no? Y uno de estos primeros pasos es cómo es este camino a la descarbonización. Entonces, esto claramente es un camino con varios ejes temáticos, ¿sí? Uno, como les dijo, no llegamos a una transición energética de un día para el otro, sino que es justamente un proceso. Y si tenemos que poner este proceso, tal como se está encarando en todo el mundo, en 4 simples pasos, vamos a ver cómo va funcionando esto. El primero de los pasos es trabajar en la eficiencia energética, porque ¿qué quiere decir? Nosotros hoy estamos teniendo una demanda, pero tenemos que tratar de ser lo más eficiente posible en utilizar estos requerimientos primarios. De nada sirve comenzar a generar fuentes renovables o muchas más fuentes de energía si antes no somos eficientes en el consumo y podemos asegurar que estamos realmente consumiendo lo que tenemos que consumir. Entonces, primer paso para ir a una descarbonización, primero ser eficientes en cómo estamos consumiendo la energía. El segundo paso, ahí sí ya estamos hablando de esta sustitución y de esta transición, para decir, bueno, ¿cómo vamos cambiando estos equipos de combustibles, ¿sí? por combustibles que sean menos intensivos en el uso de carbono? Entonces, acá viene toda esta segunda parte, que es donde se empiezan a sustituir las formas en que hoy generamos la energía para tenerlo a través de fuentes renovables y no estas fuentes tradicionales. Pero esto no queda nada más acá. Si uno quiere ver cómo sigue el camino, hay un tercer paso, que es decir, bueno, todas las actividades van generando estas emisiones, y es decir, ¿cómo hacemos para poder capturar y almacenarlo? Porque más allá de que hoy la tecnología, ya tenemos posibilidades tecnológicas para poder capturarlo, todavía es limitado cómo podemos usarlo, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, lo que ya hay mucha investigación y ya tenemos tecnología y los costos son muy asequibles es mecanismos para poder capturar todas estas emisiones y evitar que sigan dañando el medio ambiente. Y por último, es decir, bueno, ¿cómo nosotros podemos empezar a compensar, ¿sí?, con créditos de carbono para financiar proyectos, ya sean o forestales, para contrarrestar, o cómo seguir almacenando? Entonces, como les comentaba, esto es un camino, y lo que les voy a hablar ahora muy brevemente, y después los otros expositores van a seguir hablando sobre los otros pasos, es sobre el camino de la eficiencia energética. Y si uno toma el tema de la eficiencia energética y dice, bueno, ¿cómo podemos ver, a ver, esta economía circular, por dónde podemos empezar? Y generalmente tenemos esta famosa ley del 70-30, donde decimos que por ahí, de alguna manera, enfocando en algunas líneas, ya podemos atacar la gran mayoría. Y si no lo sabían, hay un dato que es muy interesante, que el 14% de los recursos energéticos globales los consumimos en los edificios en los cuales habitamos. El 40% de la demanda global de energía está en edificios. Y sobre eso es donde uno puede ya empezar a actuar, porque, aunque ustedes no lo crean, estamos más de 20 horas al día dentro de edificios, en promedio. Y más con este tema de pandemia, cada vez fue peor. Entonces, es un muy buen lugar para poder comenzar a actuar en medidas de eficiencia.
Entonces, si bien teníamos preparado algo acá, que esta es una presentación, nosotros hoy actualmente estoy presentando desde lo que llama Veolia el Hub. ¿Qué es el Hub? El Hub lo llama Veolia estos centros de monitoreo y performance en tiempo real de instalaciones, donde nosotros acá podemos estar conectados en tiempo real a diferentes instituciones, industrias, edificios, ¿sí? Redes de agua, podemos ver en tiempo real qué está sucediendo. Y estos son casos reales de clientes donde ya han comenzado a generar este camino en la eficiencia. Fíjense, acá tenemos el caso de un edificio de oficinas, ¿sí? un banco en particular, donde a través de su línea base y sus consumos pudo hacer una reducción de un 47% de su energía versus a lo que venía consumiendo, que esto es equivalente a que hubiera alimentado a 345 viviendas. Entonces, acá es donde uno comienza a ver los efectos de la eficiencia para poder seguir avanzando. Un cierre, ¿no? Lo que les quería transmitir es que nosotros hoy, en Argentina y a nivel mundial, entonces, como este primer paso es decir, bueno, más allá de la transición es cómo consumir menos con lo que hoy hacemos, es decir, esto ya es posible en la Argentina, la tecnología está disponible, es simplemente empezar a cambiar esta cabeza y decir, bueno, tenemos que poder hacer lo mismo con menos recursos. Y este es el primer paso para cualquier tipo de transición. Y la buena noticia es que la tecnología está disponible, está accesible. En Argentina ya hay muchísimos actores que lo están haciendo. Lo que están viendo acá atrás son números reales de clientes reales que han logrado economías de un 47% o de un 20%. Este es un caso de un hospital que aumentó un 30% el volumen de actividad y así todo pudo reducir un 20% sus consumos versus su línea base anterior. Entonces, es posible hacerlo. Y esto es lo que quería nada más comentarles y agradecerles por el espacio. Bueno, Rodrigo Aybar es secretario de Ambiente y de Servicios Públicos del municipio de 3 de Febrero. Hasta el año 2019 fue el director ejecutivo con rango de ministerio de secretaría del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible en la autoridad máxima de la provincia de Buenos Aires. Es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina. Realizó estudios en Relaciones Internacionales en la Universidad de Brasilia en Brasil. Tiene bastantes cursados de muchas especializaciones, pero actualmente está cursando la maestría en Política, Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad Austral. Así también ha desempeñado varios cargos públicos vinculados a distintas cuestiones, no solo al ambiente, sino a la ciudadanía y la comunidad. Le damos la bienvenida a Rodrigo para que también nos haga otro de los pilares más importantes hacia el camino de la transición energética. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos, gracias Carolina, Ana, Nadia, bueno, todas por la invitación, la verdad que es un gusto estar con ustedes acá, además veo que hay varios amigos entre el público y algunos saben mucho y podrían dar una clase a todos los que estamos acá. Así que lo mío es simplemente compartir, si se quiere, un poco mi visión y algo de mi experiencia, sin ser un experto en la materia, pero sí por ahí desde el punto de vista del desarrollo sostenible y desde la perspectiva también de esto de producción sustentable y demás, ¿no? Y del sector público, por supuesto. Voy a compartir pantalla, si me permiten. Primera cuestión que quería mostrarles para que seamos lo más gráficos posibles, ¿no? ¿Quiénes son los que más aportan al calentamiento global, ¿no? Teniendo en cuenta el impacto que tiene la generación de energía en el calentamiento global, que justamente se considera que aproximadamente 2/3 de los gases de efecto invernadero provienen de la generación de energía en el planeta. Bueno, cuando uno ve el mapa de nuestro planeta está bastante claro, ¿no? Quiénes son los principales causantes de ese calentamiento, y que está íntimamente unido al desarrollo, porque solamente hay desarrollo con energía. O sea, es imposible desarrollarse sin energía. Lo cual nos pone en un desafío bastante complejo, porque todos buscamos mayor desarrollo, todos buscamos crecer. Entre los objetivos de desarrollo sostenible, el número uno, el primero, es el erradicar la pobreza, y para ello necesitamos desarrollarnos, crecer, y para ello necesitamos energía. El tema es que al mismo tiempo esa energía que generamos es la principal causante de el calentamiento global y el cambio climático y demás, ¿no? Entonces,
primera paradoja con la cual nos encontramos hoy, porque los adalides lo digo en el buen sentido, no peyorativamente, los adalides de todo, de la cuestión del cambio climático, de la transición hacia energías renovables y limpias, etcétera, son justamente los que hoy, hace ya varias décadas, son los grandes aportantes a este calentamiento global. De hecho, si uno va a nuestro país, puntualmente, depende del año, nosotros aportamos a esos gases de efecto invernadero, se estima menos del 1%, alrededor del 0,8%, ¿no? Entonces, bueno, Argentina, por supuesto, tiene por delante un gran desafío, pero no es lo mismo que ser China, Estados Unidos o cualquier país de Europa occidental o desarrollada, ¿no? Ustedes saben que este año, bueno, en la cumbre de líderes por el cambio climático, nuevamente se consagra esta agenda climática como una prioridad política y económica de estas grandes potencias que hablábamos recién. Como recién les comentaba, 2/3 de las emisiones globales de gases de efecto invernadero provienen del sector energético justamente, con lo cual para alcanzar esta sostenibilidad climática es fundamental esta transición de la cual estamos hablando, ¿no? Ahora, si nos remontamos hace algunos años atrás, en el año 2009, en la COP15 de Copenhague, hubo un compromiso de estos países desarrollados, que son los que hace décadas generan este enorme impacto sobre los gases de efecto invernadero, y es que se comprometieron a aportar 30.000 millones de dólares anuales para los primeros 2-3 años, luego de esta COP, y unos 100.000 millones para el siguiente periodo, ¿no? hasta el año pasado, 2013-2020. Ese fue el compromiso. Ahora, cuando vamos a los números reales, ¿cuánto es lo que aportó el Fondo Verde del Clima? Bueno, son 8.300 millones, bastante lejos, y como dice ahí, unos 30.000 millones movilizados, entre desembolsos y más, pero bastante lejos del compromiso asumido hace un poco más de 10 años atrás, ¿no? Estamos hablando de una brecha de 800.000 millones entre lo comprometido por los países que más aportan al calentamiento global y lo que finalmente efectivamente fue aportado. Y la verdad que uno de los grandes temas respecto de la transición energética es quién financia todo esto. ¿Cómo hacemos para financiarlo? O sea, es uno de los grandes desafíos, ¿no? A todos nos encantaría poder diversificar la matriz, el tema es, bueno, eso implica inversión, capital, implica un montón de condiciones incluso macroeconómicas y demás, que bueno, no es sencillo para nada conseguirlos. Si vemos hoy el mapa de nuestro país es claramente hidrocarburífero dependiente, por así decirlo, ¿no? El 85% de la energía que genera la República Argentina proviene de los hidrocarburos, con un fuerte peso, si se quiere, en el más limpio, entre el carbón, el petróleo y el gas. El mayor peso lo tiene el gas, ¿no? Que es el más limpio de los tres. Eso es una buena noticia, porque si bien es un recurso no renovable, es un recurso que tiene mucho menor impacto si uno lo compara con los otros dos hidrocarburos. Yo ahí abajo puse solamente para... Perdón. Pensé que alguien Buen día, quería hacer estimado un comentario. Roberto. Muchísimas gracias por la conexión. Bueno, sigo, me parece que a alguien se le abrió el micrófono. Una interrupción. No hay problema. Bueno, ahí yo después se los voy a pasar por mensaje, lo puse ahí para acordarme, un pequeño link, que es el que está en rojo, no es para que lo copien porque es medio complejo, lo paso por el chat, donde ahí ustedes van a poder ver muy claramente, no hay tiempo por el tiempo que tenemos, pero van a poder ver y hasta jugar un poco con todo lo que es la matriz energética argentina, ¿no? Dónde están los puntos de generación, dónde están las redes de transmisión, y poder ver el mapa completo y ver la enorme dependencia que hay del tema de hidrocarburos, pero también qué otros desarrollos tenemos como fuentes renovables o energía nuclear, etcétera, en todo el territorio nacional. Así que ese link después se los voy a pasar porque, de vuelta, no da ahora para mostrarlo, pero es muy interesante ver dónde estamos hoy parados, ¿no? Argentina evidentemente fue haciendo
un trasvasamiento dentro de lo que es la matriz hidrocarburífera, que sigue siendo así, pero del petróleo hacia el gas, ¿no? Con lo cual, repito, eso, si uno quiere ver el medio vaso lleno, seguimos hablando de una matriz dependiente de recursos no renovables, pero con energía que, a medida que pasa el tiempo, es más limpia que la que teníamos años atrás. Es evidente, nadie sería necio negar que tenemos una necesidad de un cambio, ¿no? Que este cambio climático nos afecta a todos, no reconoce fronteras. Nosotros podemos decir, bueno, pero solamente impactamos el 0,8% en los gases, sí, está bien, pero la verdad es que todos tenemos nuestra cuota aparte, y hay una responsabilidad común, ¿no? Una responsabilidad común, pero diferenciada. De hecho, es uno de los principios de Río 92, es esto, ¿no? De responsabilidades comunes, pero a la vez diferenciadas, ¿no? No es lo mismo Argentina que China o que Estados Unidos, que, por ejemplo, China, ¿no? ¿Qué dice China? ¿Qué dijo China en la última cumbre? Dice, sí, nosotros hoy somos el país, el principal aportante o generador de gases de efecto invernadero, porque nuestra matriz es sobre todo, depende del carbón, ¿no? Que es el más dañino de las tres fuentes de hidrocarburo. Ahora, si yo veo hacia atrás, en la historia, Estados Unidos es más del doble de contaminante que yo. O sea, en la historia de producción y generación energética, los Estados Unidos generó mucho más impacto que yo, más del doble de lo que yo genero, por más que hoy yo estoy generando esto. Entonces, hay una diferencia también. Bueno, entonces cada país va viendo desde su lugar, diciendo, bueno, sí, tengo responsabilidad, pero no tanto como el otro. Bueno, esto a veces puede ser pasarse la pelota, pero no pretendo encararlo desde ahí, sino de tomar conciencia de que efectivamente tenemos que ir hacia un cambio, esa necesidad está, pero ¿cuál es nuestra realidad? ¿No? Desde dónde verdaderamente estamos nosotros, porque además de vuelta, lo que a veces el temor mío, que puede suceder, porque a veces lo veo, es que cuando uno prioriza mucho uno o dos o tres de los objetivos de desarrollo sostenible, quizás se termina olvidando que hay otros más, que hay 12, 13 más, y que el primero es la erradicación de la pobreza, con el cual todo el resto casi que no tiene sentido, ¿no? Si nosotros no trabajamos para una vida digna, para que las personas puedan desarrollarse dignamente, las familias, etc. Y bueno, entonces seremos los más limpios del mundo, pero los más pobres también. Entonces, hoy si miramos la agenda argentina, yo creo que en muchas cuestiones venimos cumpliendo bastante bien. Ahora en el tema de la pobreza, que es el objetivo número 1, en ese no venimos cumpliendo bien. De hecho, si miramos los últimos 30 años, para no mirar solamente un periodo ni una administración política en particular, miremos los últimos 30, 40 años y la pobreza en Argentina no hace más que venir creciendo, ¿no? Entonces, bueno, del primer objetivo de desarrollo sostenible venimos con un debe bastante grande. Bueno, nada, no voy a adentrar en esto, por supuesto que ustedes ya saben mejor que yo las distintas alternativas. De hecho, Argentina ha dado un salto interesante en los últimos años respecto del impulso de las energías a partir de recursos renovables. Hoy estamos un poquito abajo del 10% de esas fuentes, creo que es en el 9,7% de generación de fuentes renovables. Tuvo un fuerte impulso con los programas Renovar, que arrancaron ya en la época cuando Cristina era presidente, después el gobierno anterior lo continuó y la idea es seguir continuándolo. Sin lugar a dudas, la energía eólica es, si se quiere, o ha sido en el último tiempo la estrella respecto de estas fuentes renovables, y el compromiso de nuestro país era llegar al 2025 con un 20% de fuentes de energía renovable, ¿no? Hoy estamos en la mitad aproximadamente de ese compromiso asumido, que dio un fuerte salto, porque el compromiso previo, si no recuerdo mal, creo que era para el 2017, 16 o 17, llegar al 8%, y llegamos ahí no me acuerdo si fue el 18 o 19, un año después estuvimos llegando a ese compromiso que habíamos asumido, así que tan mal, por lo menos con el compromiso que asumimos frente a los demás, no estuvimos. Después están, por supuesto, también las energías de respaldo, que, así digo, las llamo yo, que si bien no vienen de fuentes renovables, son energías limpias, en principio, tienen mucho menor impacto sobre la generación de estos gases de efecto invernadero, y en los cuales Argentina
En un par de los que ven acá hemos sido pioneros o lo hemos podido llevar adelante, como puede ser la energía nuclear. La energía Argentina está en el círculo privilegiado de los países que han completado su ciclo nuclear y que pueden generar energía nuclear. Si bien tiene muy poco impacto en nuestra matriz energética, cerca del 3% aproximadamente, entre el 2 y 3% dependiendo del año, no deja de ser una fuente de conocimiento que yo creo que en cualquier proceso de transición, tener energías de respaldo, que uno pueda, en la medida que va creciendo en sus fuentes renovables, puede también ir diversificando su matriz energética en este tipo de energía, ¿no? Como puede ser la energía atómica, como puede ser las hidroeléctricas, y a la derecha, en la foto de la derecha, es una energía que no tenemos, pero que yo creo que sería muy interesante promoverla, no solamente por la fuente de energía, sino también porque lleva consigo lo que es la gestión de residuos, que es la termovalorización de los residuos, ¿no? O sea, que es transformar nuestros residuos en energía. Que son muchos países europeos, algunos estados de los Estados Unidos, Japón y demás, hoy tienen tecnologías altísimas, muy modernas, y que verdaderamente es parte de, no sé si de la solución definitiva, pero sí me parece también de resolver otro gran problema de generación de gases de efecto invernadero, que es el tema de la basura, ¿no? Hoy nosotros en eso somos bastante precarios como es nuestro tratamiento. Y ya para ir terminando, porque ya creo que en el tiempo me estoy pasando, lo otro que no podemos evitar hablar es esta ventana de oportunidad que hoy tenemos, que es Vaca Muerta. ¿Por qué digo ventana de oportunidad? Porque de alguna manera, por las cosas de la vida, porque así se dio, hoy tenemos reservas que se estiman, estos son todas estimaciones, nadie lo puede decir a ciencia cierta, que con la producción actual que nosotros tenemos de hidrocarburos podríamos con Vaca Muerta aproximadamente con esas reservas estar produciendo por los próximos, a este ritmo, ¿no? Por los próximos 150, 200 años, pero no tenemos tanto tiempo para seguir produciendo, para continuar con esta matriz. O sea, la verdad que se estima que en los próximos 20, 30 años el mundo tiene que ir hacia un cambio de matriz energética, de energías renovables, pero en este momento para nosotros es una ventana de oportunidad. ¿Por qué? Porque siendo una economía que es fuertemente dependiente de la matriz hidrocarburífera, ir hacia una energía que, si bien sigue siendo hidrocarburífera, es de vuelta un poco más limpia, sobre todo por la enorme reserva de gas, ¿no? Que tenemos, de shale gas que tenemos en Vaca Muerta. Se dice que somos la segunda región en el mundo de esas reservas. Bueno, tenemos ahí una ventana de oportunidad de 20, 30 años a lo sumo para generar excedentes de energía suficiente que nos permitan a su vez generar el capital suficiente para poder invertir en estas nuevas fuentes de energía renovable, ¿no? Entonces, creo que, de vuelta, la encontramos tarde, por así decir, o la tecnología llegó demasiado tarde, porque llegó, y las inversiones y demás, cuando ya en los próximos 20 años probablemente los hidrocarburos no sean más, o Dios quiera, porque hacia eso estamos yendo y queremos lograr como planeta, que no sean más la principal fuente de energía, pero en estas próximas décadas es una fuente importantísima para poder generar, como les digo, los excedentes y el capital necesario para esa transición, ¿no? Que era, volviendo al primer punto cuando inicié un poco esta pequeña reflexión, es de dónde sacamos las inversiones, el dinero, quién va a invertir para poder cambiar nuestra matriz energética, que es hidrocarburífera dependiente. Muchísimas gracias. Le vamos a dar ahora la palabra para hacer justamente la tercera pata o eje de este camino hacia la transición, que va a estar a cargo de Mariano Villares, que es cofundador de la Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras. Mariano es abogado de la Universidad de Buenos Aires, con una especialidad en Derecho Ambiental, y es magíster en Gestión Ambiental. Participó y expuso en las conferencias de Naciones Unidas sobre cambio climático desde el 2015 al 2018, es experto legal en IRAM por la ISO 14001 y es titular de una consultora ambiental especializada en asesoramiento a empresas en sustentabilidad y en gestión. En primer lugar, agradecer a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas y a Cornell por la invitación y valorar el hecho
de que desde una asociación se dé la oportunidad a una organización ambiental de exponer, de hablar, de comentar justamente cuál es nuestra mirada. Me parece que esto es clave, que tenemos que juntarnos los diferentes sectores para hablar, para fraternizar y para encontrar el camino hacia un desarrollo sostenible, ¿no? Es imposible lograrlo si cada uno tiene una mirada de su sector o sesgada o parcial. Justamente este tipo de diálogos, este tipo de encuentros, lo que permite, lo que debería permitir justamente es tratar de encontrar cuáles son los puntos en común. Para comentarles brevemente y tomarme unos segundos, ¿quiénes somos? Somos Sustentabilidad Sin Fronteras, una ONG integrada por 35 profesionales de diferentes profesiones. Hay abogados, meteorólogos, contadores, licenciados en ciencias ambientales, periodistas, que trabajamos justamente con un eje central que es el cambio climático, y bajo ese eje nos dividimos en diferentes temáticas. Una es concientizar sobre esta cuestión, otro es en proyectos concretos de mitigación, de reducción de gases de efecto invernadero, por ejemplo, en la medición de huella de carbono, tanto de organizaciones como de empresas. En el 2019 hemos realizado la medición de huella de carbono y el análisis ciclo de vida de todo el SEAMSE, toda la operatoria del SEAMSE. También trabajamos en adaptación, estamos actualmente desarrollando el plan de adaptación del municipio de Vicente López, y trabajamos en incidencia, ¿no? En campañas, como por ejemplo se ha presentado una carta junto a varias organizaciones, al presidente Alberto Fernández, previo a la participación en la cumbre de líderes climáticos, solicitando un mayor compromiso por parte de Argentina y de plantear justamente el tema este de la posibilidad de canjear deuda por mayores compromisos climáticos, que es un buen tema que Rodrigo ha planteado, ¿no? ¿Quién va a pagar o dónde van a salir las inversiones tanto para la transformación energética como también para asumir mayores compromisos climáticos? Bueno, en esos 4 ejes nosotros trabajamos. Yendo puntualmente al título que nos convoca de la charla, ¿no? De cómo logramos una transición energética o cuáles son los desafíos para lograr esa transición en Argentina, nosotros desde la Fundación consideramos que para lograrlo es clave pensar una matriz energética que cumpla estos puntos, al menos cumpla estos puntos, que esté diversificada. Rodrigo comentaba muy bien que más del 80% de nuestra matriz proviene de combustibles fósiles. Eso realmente es un serio problema. Entonces, debemos trabajar en que las energías renovables tengan cada vez una porción más importante, e incluso también otras fuentes de energía empiecen a tener una mayor incidencia. A su vez también que sea descentralizada, y este, bueno, es uno de los mayores costos que debemos asumir para lograrlo, ¿no? Pero tenemos la suerte, de tener una gran riqueza y variedad de fuentes de generación de energía, la solar en el norte, en el este el biogás, tenemos también la posibilidad en el sur de la energía eólica, tenemos mucha variedad, la biomasa en el centro. Lo que tenemos que hacer para lograr descentralizarla es empezar a tener una política de Estado mediano y largo plazo, ¿no? Que esta es una de las grandes falencias que tenemos como país y en general en la región. Y trabajar, por ejemplo, justamente en las líneas de distribución, que es lo que no permite en gran parte que la energía se descentralice, como a su vez también en promover con mayor eficiencia la generación distribuida, entre otros puntos, que bueno, por una cuestión de tiempo no da para detallar demasiado. También, bueno, seguir promoviendo una energía limpia, y por limpia tenemos que entender que no es lo mismo limpio que renovable, ¿no? No todas las energías renovables o no todas las formas de promover la energía renovable necesariamente van a ser limpias, eso hay que tenerlo muy en cuenta. También que la matriz energética sea resiliente, y acá uno de los puntos claves está vinculado con la adaptación al cambio climático, ¿no? Las consecuencias que estamos viviendo hoy por el cambio climático, y que cada vez van a ser peor, lamentablemente, hacen que ponen en riesgo directo y hacen vulnerables nuestras fuentes de generación de energía, y en unas placas posteriores vamos a hablar de un caso concreto que es Yacyretá, ¿no? Bueno, esto cómo influye directamente en nuestra generación de energía. Caro también había arrancado muy bien con el tema de transición justa, ¿no? Una de las primeras palabras que ella menciona es esta, y me parece genial, y la tomo, y considero que es fundamental que la matriz energética tenga esa mirada. Nosotros somos una organización ambiental, pero entendemos que el desarrollo sostenible tiene 3 patas, ¿no? Lo ambiental, lo económico y lo social. Entonces, entendemos que Río Negro, que Neuquén, que Santa Cruz hoy tienen un aprovechamiento del petróleo, fundamentalmente, que hace a su economía y genera una gran cantidad de empleo. Entonces, bueno, eso no se puede cambiar de un día para el otro. Eso lo tenemos que lograr a través de una transición ordenada y justa, que no deje a ninguna persona atrás, que no deje a ningún trabajador desempleado. Pero tenemos que iniciar ese proceso, y para eso tiene que haber una política de Estado que los guíe y que los acompañe para iniciar este camino, y no seguir promoviendo ese tipo de combustible.
Y por otro lado, que esta matriz energética sea soberana, ¿no? Que no necesitemos importar ya sea gas o petróleo para abastecernos de energía. Un poco también en sintonía con lo que comentaba Rodrigo, ¿no? Tenemos una ley de energías renovables sancionada en el 2015, en la cual se establecieron plazos concretos con metas a cumplir. No se ha cumplido ninguna a la fecha. En 2017 el mínimo era de un 8%, no se logró. 2019 un 12%, es decir que un 12% del consumo de la energía eléctrica debería provenir de energías renovables. Esto no se está cumpliendo. Ayer, tomando los datos de Camesa, da que se dio un 9,44. Esto igual es muy dinámico, hoy lo estuve viendo, no lo llegué a cargar, pero estábamos casi en un 17%. El tema es que Camesa lo que te va mostrando es el instantáneo, ¿no? En el día y en la hora que uno lo ve. Acá lo que es importante y lo que apunta la ley es el promedio general, ¿no? Que nosotros como promedio general tengamos un mínimo, por ejemplo, para diciembre de este año del 16%. Hoy todavía no lo estamos cumpliendo, pero bueno, este tipo de normativa nos permite entender qué compromisos nosotros asumimos y para dónde deberíamos ir, por lo menos por los compromisos que se asumen, más allá de lo que consideremos después que sea correcto o no. Esto es lo que el Congreso consideró que deberíamos seguir. Y a su vez, el Poder Ejecutivo también ha establecido compromisos internacionales, ¿no? En los diferentes tratados y convenciones de las cuales ha ratificado. Y cuando hablamos de compromisos internacionales, directamente tenemos que hablar de cambio climático. ¿Por qué tenemos que hablar de cambio climático? Porque cuando uno ve de dónde vienen las fuentes de gases de efecto invernadero que genera Argentina, un 53,1% proviene de la energía, es decir, más del 50% es la generación de energía. Esto igual es una proyección a nivel mundial, en el mundo suele suceder lo mismo, también, bueno, se comentaba cómo venía esto, cuál era la incidencia de la energía a nivel mundial. El 37% en color verde que pueden ver proviene de la ganadería, la agricultura, la silvicultura, el 5,5% de la industria y el 4,2% de residuos. Tenemos que entender que cuando hablamos de energía y hablamos de cambio climático, tenemos una pata muy importante que es la mitigación, que es la reducción de gases de efecto invernadero, pero también tenemos una pata fundamental, más en países como el nuestro, que tienen un impacto medianamente bajo en generación de gases de efecto invernadero, menos de un 1%, pese a que estamos entre los 25 países que más gases de efecto invernadero generamos, pero bueno, si uno se compara con China o con Estados Unidos, claramente la diferencia es enorme. Teniendo esa poca generación vista desde ese sentido, uno de los objetivos que queremos trabajar es en adaptación, porque sí, Argentina es uno de los países que más sufre y que más va a sufrir las consecuencias del cambio climático. Y cuando hablamos de adaptación es pensar también cómo adaptamos nuestras fuentes de energía a las consecuencias del cambio climático. Siguiendo un poco con los compromisos que asumimos, tanto en mitigación como en adaptación, hay dos compromisos bien concretos. Uno que es la contribución nacionalmente determinada, que presentó Argentina dentro del marco del Acuerdo de París, en donde se comprometió del 2020 al 2030 a reducir significativamente su emisión de gases de efecto invernadero, yendo más en concreto a un 19%, tomando en cuenta lo que se emitió en el 2007, que fue como uno de los picos de mayor emisión de gases de efecto invernadero de Argentina. Hubo dos contribuciones nacionalmente determinadas, una presentada en el 2015 y una presentada en el 2020. La de 2020 fue aún más ambiciosa. Argentina está aumentando sus compromisos en materia de reducción de gases de efecto invernadero e incluso también en materia de adaptación. Y después está esta segunda herramienta que es, bueno, ¿qué se va a hacer de 2030 al 2050? Que es la Estrategia de Desarrollo Resiliente con Bajas Emisiones a Largo Plazo, también conocida como LTS por sus siglas en inglés, o el Plan de Descarbonización. Argentina lo va a presentar en la próxima COP, que es en noviembre. Igualmente, el presidente Alberto Fernández anunció en la cumbre de líderes climáticos organizada por Biden en abril, en el Día de la Tierra, que Argentina va a ser carbono neutral en el 2050. Ser carbono neutral en el 2050 implica, lógicamente, hacer un cambio rotundo en la matriz energética argentina, porque si uno, por ejemplo, sigue pensando en seguir promoviendo nuevos proyectos petroleros, los proyectos petroleros tienen una lógica de inversión de 20, 30 años. 20, 30 años estamos en el 2050. Entonces digo, ahí hay ciertas contradicciones, a veces por un lado por los compromisos que nosotros estamos asumiendo y después con el accionar que tenemos en el día a día, y eso es una de las acciones que nosotros venimos también comentando y dentro de nuestra incidencia, ¿no? Para lograr esta reducción de gases de efecto invernadero del 2020 al 2030, Argentina presentó esta propuesta de trabajo, esta agenda de trabajo más que propuesta, perdón, esta agenda basada en 4 ejes fundamentales. Por un lado, en la generación a gran escala, ahí habla de justamente trabajar en generación de energía nuclear. La energía nuclear
no genera gases de efecto invernadero, tiene esa gran ventaja. Por otro lado, genera un pasivo ambiental muy importante. La generación de las hidroeléctricas, que también tienen un impacto ambiental muy significativo. La sustitución de hidrocarburos más contaminantes, como el petróleo y como el carbón, por el gas, que es el hidrocarburo con menor impacto en materia de gases de efecto invernadero. Mejorar las centrales térmicas, especialmente las de carbono, que todavía seguimos teniendo. Promover las energías renovables, la eficiencia energética desde ya, donde Gabriel se ha podido explayar bastante, y también promover en mayor medida los biocombustibles, pese a que a las últimas medidas, las últimas reformas en la legislación parecería que no van por ese lado. Pero bueno, a nivel de compromisos internacionales es lo que se ha planteado. Y eso también es una de las discusiones que se ve y que se plantean de las organizaciones ambientales. Es, por un lado, se anuncian y se asumen compromisos muy relevantes, pero después las acciones que se toman en el día a día parecen ir en contrario. Entonces esto justamente es muy contradictorio, y también para salir a pedir, por ejemplo, el canje de deuda por mayores compromisos ambientales, dista de ser un poco serio, porque si uno anuncia un compromiso pero después hace todo lo contrario, la credibilidad lógicamente se va destruyendo. Destinando unos últimos minutos para lo que es adaptación y fuentes de energía, tenemos que entender que tenemos que analizar la vulnerabilidad de la fuente de energía de Argentina. Y acá tenemos un caso concreto, y lo quise tomar porque es muy reciente. Seguramente muchos han tomado noción, conocimiento, han escuchado en las noticias, la sequía histórica que está sufriendo el Paraná, ¿no? Y esto, además de los múltiples impactos que genera, afecta directamente a Yacyretá, ¿no? Que genera el 13% de la energía a nivel nacional. Y esto se traduce también en una pérdida económica tremenda, que es 30 millones de dólares por mes, porque la planta funciona a un tercio de su capacidad. Más allá de que la sequía del Paraná todavía no está del todo claro si es producto del cambio climático o si el cambio climático ha contribuido directamente a esto, la realidad es que como todavía el fenómeno no ha terminado, no se tiene toda la información, y hay profesionales y expertos en el tema que dicen que sí y otros que no. Dentro de los que dicen que no está Carolina Vera, que es una de las máximas referentes a nivel internacional y nacional sobre cambio climático. Pero bueno, más allá de eso, digo, es un buen caso para demostrar cómo estos cambios, estos fenómenos inciden directamente en las fuentes de energía, y por eso es fundamental tener una matriz diversificada para que no nos suceda que por tener una afectación puntual en una fuente de energía suframos riesgo de abastecimiento. Ya para ir cerrando, es a dónde deberíamos ir, ¿no? Con esto, cómo lograríamos esta matriz energética que nosotros comentamos en el inicio. Y también, bueno, si la solución es seguir promoviendo los combustibles fósiles o es ir desarrollando mayores energías renovables. Y acá tomo lo que dijo la Agencia Internacional de Energía, el último informe que presentó. Una agencia internacional que no se caracteriza, que es hiperconservadora, donde justamente hay intereses de organizaciones petroleras muy fuertes dentro de esa agencia, pero pese a eso ha hecho un informe que ha sido revelador y que sorprendió a más de uno, en donde está diciendo que no se tiene que realizar a partir de hoy ninguna inversión nueva en exploración y explotación de hidrocarburos. Entonces me parece que ahí está muy claro de que no se tiene que seguir desarrollando. No habla de las persistentes, pero sí no seguir buscando más petróleo y explotando más petróleo. Después, bueno, también de que la energía solar y eólica debería lograr el 68% de consumo para el 2050, no sé, que el consumo que nosotros realizamos venga un 68% de energía solar y eólica, y que se logre que en el 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de la fuente de energía sea de cero. Y esto lo está diciendo, ya les digo, la Agencia Internacional de Energía, no lo está diciendo Greenpeace, digo, ¿no? Como para que también podamos entender el contexto y de dónde viene esta información. ¿Y hacia dónde no debemos ir, ¿no? Bueno, por un lado, hace un mes, en junio, tuvimos una audiencia pública en donde participamos, en donde una de las propuestas es hacer la exploración en el mar argentino para una explotación petrolera a 500 metros de Mar del Plata. Se busca hacer la explotación petrolera más riesgosa y con mayor impacto ambiental, que es la explotación offshore, en donde hay un estudio en la Universidad Argentina, que es la Universidad del Centro, que dice que hay un 99% de probabilidades de que haya un derrame si se hace esa explotación. Entonces digo, ahí los datos me parece que son contundentes. Lo mismo que seguir promoviendo o reactivando yacimientos carboníferos de Río Turbio, ¿no? El carbón dentro de los combustibles fósiles es el más contaminante, el que mayor gases de efecto invernadero genera,
y tampoco es el más rentable, porque tampoco si uno dice, bueno, no, independientemente de lo ambiental y económicamente, el carbón y Río Turbio es lo más rentable que tenemos como país. Está demostrado que no. De hecho, Río Turbio fue una máquina de quemar dinero. Se destinó, la planta nunca funcionó por diferentes cuestiones, pero no es una cuestión rentable. No es que promover el carbón en Río Turbio va a ser rentable y por eso lo tenemos que hacer ahora y por eso tenemos que aprovechar este periodo antes que tengamos mayores compromisos y asumamos mayores compromisos que hagan imposible seguir explotando el carbón. ¿Hacia dónde deberíamos ir? Bueno, acá, sabiendo que con 12 minutos uno no puede explicar todo, digo, pero tomar algunos conceptos, ¿no? Ya te quedan unos minutitos, Mariano, ¿eh? Genial, gracias. Ahí estamos bien sincronizados. Trabajar en eficiencia energética, este es el primer paso, coincido 100% con Gabriel, antes de empezar a trabajar en otras fuentes de energía, empezar a fomentar y a promover más la generación distribuida, la energía solar, la energía eólica, el biogás, el hidrógeno verde, que puede ser una gran oportunidad para Argentina, pero todo desde una lógica de la descarbonización, ¿no? Del biocombustible, y también un punto clave que son los impuestos y los subsidios. Argentina subsidia a la industria petrolera, y la subsidia de una forma que no lo hace con las energías renovables. Entonces, digo, acá hay un desequilibrio muy fuerte, y los combustibles fósiles son los que generan una externalidad enorme. Entonces, y esto no lo estamos contemplando. ¿A qué tipo de fuente de energía queremos promover más y a cuál queremos promover menos? Hoy eso es la realidad que está muy desparejo, ¿no? Y el tema también de cómo podemos seguir pensando que seguir explotando petróleo nos va a sacar de la pobreza. Si hace más de 30 años que estamos en la pobreza y estamos explotando petróleo. ¿Por qué pensamos que seguir explotando lo mismo y haciendo lo mismo que hicimos en los últimos 30 años nos va a sacar del problema que tenemos hoy? Digo, me parece que tenemos que empezar a pensar diferente, a buscar otras formas, ¿no? Y el mundo también está yendo para ese lado. Así que bueno, muchísimas gracias. Celebro que sea la educación, la concientización, uno de los puntos hacia este camino hacia la transición. Nosotros notamos de la universidad la mayor cantidad de alumnos y de jóvenes interesados en este comienzo, o en este camino de la transición energética. Creo que es el camino hacia eso, la formación, profesionales que estén formándose para liderar los problemas del futuro que traía Mariano, ¿no? Como es el cambio climático, como una de las problemáticas más importantes, como los técnicos, los profesionales formando para transformar hacia la eficiencia energética. Así que creo que nos estamos llevando muchas cosas. Celebro lo que traía Luis también, que tiene mucho que ver, ¿no? Nosotros también hablamos de esto de mucha más inversión para poder llevar adelante, pero creo que la eficiencia energética nos invita probablemente a hacer un uso más inteligente de estos recursos tan finitos que tenemos como es el medio ambiente. Así que creo que estamos haciendo como el cierre. Le voy a dejar obviamente el agradecimiento a todo el equipo por el hermoso evento que vivimos y hacer el cierre a las autoridades. Así que muchísimas gracias a todos por quedarse hasta último momento. Gracias, Carolina. En realidad, los agradecidos somos nosotros, porque tenemos a los jóvenes que nos impulsan, a los jóvenes que nos marcan un rumbo. Tenemos una organización como la Córdoba de Adenauer que nos acompaña, y sobre todo tenemos a ustedes, que debo decir, y para que todos lo sepan, que están aquí porque quieren participar, no hay ningún honorario de por medio, simplemente comparten nuestra visión de que hay que caminar hacia la sustentabilidad. Entonces, este espacio que se generó, esas conversaciones que están en los pequeños grupos, son pasos importantes, y nosotros sabemos que cada uno se lleva una reflexión, más grande, más chica, aprenderán mucho o poco, pero por lo menos compartieron un poco.